Vamos a hacer una cosa, muy aparte de la evaluación práctica que vamos por los puntajes. En la parte teórica vamos a hacer algunas veces, yo le voy a decir a quién también, le voy a explicar bien, examen completo, cosas que tengan puntaje, ya lo veremos, 2 puntos, pero va a ser sorpresa, ¿no? Y si se dio en el módulo 2 exámenes o 3 exámenes, menos eso, más así se va a dar el parcial. ¿Me entienden? Esa es la finalidad de que se inscriben, no dan lugar a otros alumnos para inscribirse a este grupo. Después desaparecen totalmente. El día del examen llegan todos. Y ni siquiera les conocen ni la cara de los niños, si son alumnos, no estamos a estar preguntando a los demás así, pues, ¿quién es su compañero? Ese tengo que preguntar. Entonces, y a las prácticas lo mismo, ¿no? Y al final quieren aprobar. Esa va a ser la forma de regular entonces. ¿Me entienden? Pero no se asusten de la evaluación cortita que vamos a dar así, de la clase que se va a avanzar, va a ser de la cosa entendible que ustedes entiendan realmente. ¿Ya? Ahí hasta ustedes, dame un poquito más alguna vez. ¿Ya? Bueno. Esofagitis mucosa. Esto va a estar también por lo que es cándida albicans en los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? La manifestación de esto nos va a dirigir desde, primero tenemos que estar bien de la calidad bucal, ¿no? La micosis de la orofaringe. Luego de esta, la clínica que tenga, la odinofagia, la disfagia que tenga el paciente, dificultad para tragar, entonces nos hace sospechar ante una esofagitis micótica. Si a ese paciente le tiene micosis orofaringea, se hace endoscopía, de seguro vamos a encontrar el trayecto del esófago, también cándida albicans, hongos. Por tanto, estos pacientes van a presentar esas placas blanquecinas liadas en el trayecto del esófago. Como manifestación, odinofagia, disfagia. ¿Y cómo se puede evidenciar esto? A través de la endoscopía. Y además, viendo las placas blanquecinas características, sacar biopsia, ¿no? Determinar qué son el tipo de hongo que está provocado. Es infrecuente en la esofagitis por cáncer que se complique con hemorragia, perforación estenosa y simulación. El tratamiento cuando hay esofagitis es con fluconazol, ¿no? Fluconazol que se va a dar 200 miligramos por día, después 100 miligramos durante 7 a 14 días, en menos podemos hacer esto, ¿no? Y si es vía oral, optamos más por la nistatina local, ¿no? Si no está internada, por la nistatina en jarabe de 100.000 unidades, ¿viene eso? ¿No? Con jarabe no se puede hacer. Eso entonces las cándida albicans, ¿no? Esofagitis por cándida. Las esofagitis por radiaciones, estamos hablando de las enfermedades inflamatorias, ¿no? El primero que hemos hecho es el flujo gastroesofágico, ¿no? Otro, el cándida albicans por radiación. Después de la radioterapia, la quimioterapia que se recibe en los pacientes que tienen cánceres en el tórax, ya sean pulmonares, ¿no? Bronquiales o alguna parte de la caja torácica que tengan, tienden a hacer que esa mucosa del esófago se vuelva edematosa, friable, ¿no?
La manifestación lo mismo va a ser despacho de hidrofagia, puede durar semanas, meses tras el tratamiento. Esa característica de la mucosa después de la radioterapia, quimioterapia que se va a dar. Esto no solamente puede afectar a la mucosa del esófago, también a la mucosa del estómago, a la mucosa del intestino delgado, etc., provocando su síndrome de mala absorción. Pero sí, con el pasar del tiempo va revirtiendo. En 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 año, va revirtiendo esto, ¿no? Y tenemos entonces la esofagitis por radiación. Si esa lesión es muy prolongado, o sea, muy intenso, ha sido y además ha alcanzado hasta provocar la alteración de la submucosa, y eso puede llegar a tener estenosis crónicas, lo cual se tendría que hacer solución a través de la dilatación esofágica, sería estenosis. Perforación esofágica y mediastínica, cuando se rompe el esófago. No, para esto, para la perforación, puede verse traumatismo, puede producir puntiagudos, endoscopio, dilatador del globo, sonda nasogástrica, rotura espontánea por vómito, ¿no? Entonces hay diferentes causas que pueden llevar a la ruptura del esófago. En las esofagitis causadas por cáustico, cuando toman gastritis causada por sustancias cáusticas, por eso les preguntaba, con lavandina se han tomado, si se puede hacer lavado gástrico, decían, no se puede hacer. Al meter la sonda nasogástrica podemos provocar esta perforación del esófago y provocar la diabetes. Dice, debe provocar vómitos ese paciente, se puede romper, si no el esófago. Por vómitos, romperse el esófago, también provocar perforación del esófago. Bueno, ¿cuál sea la causa? Por endoscopio, por sonda nasogástrica, ¿no? Por dilatadores del esófago, cualquiera puede provocar la ruptura del esófago, se perfora el esófago, en este caso va a llevar a una mediastinitis. El tratamiento LPO, líquido endovenoso, antibioterapia, y definitivo va a ser a través de la cirugía, la reparación de los resultados. Varices esofágicas. Varices esofágicas, enfermedades vasculares del esófago. Vamos, otro grupo de enfermedades. Por incremento de la presión de la vena porta en la cistosis hepática. La sangre que se desvía a la parte externa del esófago produce dilatación de las venas pulmonares. Bueno, al hígado, a través de qué vena va a llegar la sangre. Pero, ¿quiénes forman la vena porta? Esplénica y mesentérica superior, inferior. Bueno, esplénica, mesentérica superior, inferior. Eso es lo que va a formar entonces la vena porta. Una vez que llega la sangre a la vena porta, va a ir hacia el hígado. Pero ¿qué pasa si el hígado está con fibrosado? Con está engrosando el trayecto, fibrosado, con cistosis hepática. Entonces dificulta la circulación normal, ¿no? Aumenta la presión en la vena porta. Aumenta la presión en la vena porta y también en todos los tributarios a la vena porta, en la esplénica, en las mesentéricas, pero sobre todo la vena hacia la vena esplénica, la parte inferior de la mucosa
por la parte inferior de las venas del esófago como del estómago van a ser tributarias esas venas a la mesentérica, perdón, a la vena esplénica. Y lamentablemente las venas del esófago son superficiales. Al mínimo aumento de presión, entonces tienden a hacerse tortuosos sobre la superficie. Por tanto, ahí tenemos los varices esofágicas. Varices esofágicas, ¿no? En los cisóticos está manifestándose esta. Es como esas dilataciones, mosquito no me toques porque si no se viene. Cualquier momento puedes reventar y sangre. Si alguna vez preguntamos por qué se mueren los cisóticos, ¿cuáles son las dos causas más frecuentes del óbito de los pacientes con cisosis? Son dos. Uno es la hemorragia digestiva alta por ruptura de las varices esofágicas y la otra es encefalopatía hepática. Por esas dos causas pueden morir los pacientes cisóticos. Por eso todo paciente que tenga con cisosis hepática, con todas las características que tiene, con su acids, con todo, ¿no? Ya hay que hacer el pronóstico del paciente con cisosis hepática o hepatopatía crónica, con tiempo de proteína de 30% de función hepática, ¿no? Puede vomitar en cualquier momento por las complicaciones que conlleva la patología de base. En este caso, ¿no? Encefalopatía hepática o hemorragia digestiva alta por varices, por ruptura de varices esofágicas. Se informa a los familiares y hay que aumentarlos. ¿Entiendes? Entonces ya sobreanalizado ya están sobre lo que puede pasar con ese paciente con cisosis hepática. Con cisosis hepática. Estas varices esofágicas son proclives a la ruptura y a menudo sangran de manera masiva. Una vez que se rompen esas varices esofágicas, por tanto, sangre y sangra, ¿qué van a hacer? Si están lejos de la ciudad, lejos del alcance de un centro que tenga gastroenterólogo con su endoscopio, para poder hacer la ligadura o favorecer esas zonas sangrantes, entonces difícilmente van a poder evitar, no, aparte de poner bobina, sangre, lo que sea, pero el sangrado va a seguir. Entonces, es un riesgo de que puede terminar si están lejos con este paciente. Serían entonces las varices esofágicas. Propanolol se utiliza en este paciente cisóticos con varices esofágicas para disminuir la presión esplácnica. Bueno, si tiene ya varices esofágicas, si tiene cisosis, si tiene la oportunidad de estar en la ciudad entonces ya se puede hacer el tratamiento de sus varices esofágicas. La hemodinámica lo pueden hacer por el endoscopio. ¿Sí? Bueno. Entonces, de las hepatopatías crónicas y cisosis estamos hablando. ¿Por qué digo hepatopatía crónica? Para hablar de cisosis hepática tendría que tener en la mano, ¿no?, la evidencia del estudio, o sea, anatomía patológica que le diga cisosis hepática, cisosis hepática tiene que tener. Y si no tienen endoscopía, si no tuvieran el estudio de anatomía patológica, es un alcohólico, conocen que es alcohol, saben que es una cisosis hepática por lo alcoholismo que tiene, la característica, etc., pero no lo tienen evidencia de la anatomía patológica. Para nosotros es paciente de patología crónica. ¿Me entiendes? Es como decir la gastritis, si no tienes la patología y si no estás viendo la gastritis en sí, evidenciando, a nosotros solamente va a ser todavía una dispepsia, ¿no? Siempre una dispepsia. Una vez que hacen endoscopía, gastritis, ya no es una gastritis, bueno, estas son entonces las varices esofágicas. Varices esofágicas que van a terminar sangrando, ¿no? Imparable van a sangrar. Endoscopía de intestino, por endoscopía se tendría que hacer la hemodinámica en los pacientes.
¿Cómo me decían que estaba formando la vena porta? Mesentérica esplérica, mesentérica superior y inferior superior. El que más lo formaría sería el superior, ¿no? Superior. El inferior tiene dos características de terminar. Uno puede terminar en la superior, otro puede terminar en la esplérica, o en el tercer caso puede terminar en el ángulo de unión de la mesentérica superior con la esplérica. Ahí, en el ángulo mismo puede terminar. Variable, ¿no? También, pero después de todo, todos van a llegar a lo mismo, ¿no? Bueno, eso sería entonces lo que son los varices esofágicas. Lo que si tiene varices esofágica, etc. ¿Qué otra cosa les llamaría la atención de ese paciente en hepatopatía crónica para estar pensando que tiene ya varices esofágicas? ¿Qué dirían en la pared abdominal? ¿Signo de? ¿De qué? Cabeza de medusa. Cabeza de medusa, ¿no? La circulación colateral que ya existe. Entonces, en circulación colateral hay hipertensión portal. Y si hay hipertensión portal, estamos frente a una varices esofágica, ¿no? Eso es el signo de medusa, cabeza de medusa, ¿no? Otra cosa que les decía también de pacientes con cirrosis, otra causa para que se puedan entrar en óbito es la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática es el mismo hecho, ¿no? De que por la circulación colateral el amonio va a ir directamente a la circulación general, ¿no? El amoníaco. O sea, todo paciente con cirrosis hepática, de la degradación de las proteínas que va a haber en la mucosa intestinal, ¿no? Los aminoácidos terminan siendo desaminados por las bacterias que tenemos en el tracto intestinal y algunas de estas, ¿no? Entonces, al absorberse, va a absorberse aminoácidos y algunos restos de la degradación del amonio por las bacterias, el amoníaco sería, ¿entiendes? La degradación de la desaminación de los aminoácidos, el amoníaco se absorbería. Por la vena porta, aminoácidos como tanto, esta degradación van a ser absorbidos. Pero el hígado, lo que tiene que hacer a partir de aminoácidos, hablar nuevas proteínas, mandar a la circulación, y los desechos que hay en amoníaco, lo que tiene que hacer es convertir en urea y sacar de la circulación el amoníaco. Pero, como no está funcionando bien, ¿qué va a pasar con eso? Por la circulación colateral, el amoníaco va a pasar a la circulación general. Como se pasa a la circulación general, entonces, a nivel de los neurotransmisores, amoníaco estaría actuando como si fuera GABA. En los receptores de GABA va a actuar. GABA sería estimulante o inhibidor. Inhibidor. Entonces, el amoníaco estaría actuando en los receptores de GABA como si fuera GABA, pero no lo es GABA, ¿no? Entonces, estaría inhibiendo los impulsos nerviosos. ¿Y qué pasa con ese paciente con encefalopatía hepática o con ese paciente cirrótico? Entonces, por esa causa, por esa circulación colateral que está bien. Entonces, ¿no? Los impulsos nerviosos se frenan, de a poquitito ese paciente va a entrar, ¿no? En inconsciencia, incoherencias, en todo va a entrar, ¿no? Alucinaciones, todo. Al final en coma y después se va moviéndose. Poquito, como una velita se va apagándose. ¿No? A estos pacientes, entonces, querer recuperar, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Dónde está la causa? ¿Dónde se está absorbiéndose todo esto? El tracto intestinal, ¿no? Se está absorbiéndose. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Con qué lo vamos a convertir? ¿Qué van a hacer? Hacer evacuar, limpiar el intestino. Los enemas tendría que hacer. ¿Me entienden? Para rescatar a ese paciente. Y le darían sí las proteínas en ese momento, si está en encefalopatía hepática,
disminuiría, ¿no? Entonces daría carbohidratos que no sean proteínas, porque si no, a lo mismo estaría bien. Hasta que salga de esa situación de la encefalopatía, entonces lo que tienen que hacer es enema, laxantes, todo. Es lo que se tendría que hacer con encefalopatía hepática cuando esté en claro. No sé si me han entendido lo que les estoy diciendo. Les hablé de los aminoácidos, proteínas, aminoácidos, de la radiación, la amoníaco que se está absorbiéndose. Si esa es la causa, que sería la circulación colateral, está causando eso de encefalopatía, entonces ¿qué tendríamos que hacer? Disminuir la proteína, sí, y a nivel intestinal es limpiar el tracto intestinal. ¿Y con qué van a limpiar el tracto intestinal? Con enemas, laxantes. Desgaste del baño de Weiss. Vómitos, el arqueo o la tos fibrosa pueden propiciar los desgasos que no atraviesan la pared del esófago en la unión gastroesofágica, lo cual causa hemorragia del tubo digestivo próxima. La mayor parte de los pacientes se presentan con bacterias. Entonces, la laceración en la parte superior del nivel de la unión del estómago con duodeno, en ese lugar que se va a darse por los vómitos bruscos que se va a dar, ¿no? Desgaste mayor Weiss. Mayormente esto van a sanar espontáneamente, va a parar, ¿no? Una pequeña laceración sanguínea, después va bajando espontáneamente, pero de persistir tal vez responda a aplicación de adrenalina o la cauterización por endoscopía suprarrenal. Pero mayormente esto tiende a parar espontáneamente, porque es una laceración pequeña, no es tan fuerte. Esa es la laceración, entonces se para. Mayor Weiss. En cuanto a las neoplasias del esófago, los leiomiomas y las adenocarcinomas vamos a tener aquí, ¿no? Los benignos y malignos, comenzaremos. Entre los benignos están los leiomiomas, característica de esas tumoraciones que van a estar en la submucosa, son solitarios, pero su epitelio que lo está rodeando es un epitelio normal, una mucosa normal. Es asintomático, se diagnostican de manera incidental por una endoscopía o un esofagograma, una radiografía con la entrada del esófago, ahí se puede iniciar, ¿no? Y si no molesta, si no causa disfagia, entonces no se quedaría tratamiento científico, ¿no? Pero si ya va a causar una disfagia, en esa construcción, en ese caso, la resección quirúrgica sería la curativa. Entonces, esas serían las neoplasias benignas a nivel del esófago. Entre las malignas, adenocarcinomas y los carcinomas epidermoides, ¿no? Los tipos, adenocarcinomas, carcinomas epidermoides. Los adenocarcinomas como resultado del esófago de base baja. Y los carcinomas epidermoides, la consecuencia va a ser ya las otras causas que puede llevar a esto, ¿no? Tabaquismo, ¿no? Sustancias náuticas, que hay organismo, diferentes otras causas que no sean de esófago positivas o esofágico. Pronóstico de cáncer del esófago, 5 años vive, o sea, supervivencia a los 5 años es inferior a 10%, o sea, 90 se murieron a los 5 años, 90% y más. Adenocarcinoma se asocia principalmente a la metaplasia de Barrett, displasia de alto grado del esófago de Barrett, que es un factor de riesgo. Entonces, en cuanto a la ubicación del adenocarcinoma, de los 3 tercios, ¿en qué tercio estaría? Tercio inferior. Y los 2 tercios superiores se los vamos a mandar al carcinoma epidermoide. ¿Ya? Esófago de Barrett. ¿Y qué era el esófago de Barrett?
¿no? Es una antesala de un carcinoma de la mucosa del esófago, de la parte inferior. Afecta a la unión gastroesofágica y que anterior había sido clasificado como pulmones gástricos primarios, corresponde de hecho a carcinomas esofágicos originados sobre metaplasia de Maceta. Las manifestaciones, como en todo cáncer, manifestaciones generales, primero va a ser, ¿no?, la pérdida de peso, que va a venir progresivamente. Luego tenemos los antecedentes de grupos gastroesofágicos que se dan, y la disfagia y la odinofagia. De grupos gastroesofágicos, dolor retrocelular, recurrente, ¿no?, es la cirrosis, disfagia, odinofagia, pérdida de peso. El diagnóstico, el estudio de elección cuando existe sospecha clínica importante del cáncer es la endoscopía. Esófago de manera también por endoscopía, sea de verdad, ¿no? Cuando había una gastritis de flujo esofágico, endoscopía mandamos a hacer para ver cómo está la mucosa del estómago y también el trayecto de la mucosa del esófago. Sin el esófago ya se va a ver si un epitelio con metaplasia. ¿Qué características sería el epitelio con metaplasia en el esófago? ¿Cómo sería? Normal del esófago decíamos que su epitelio es plano estratificado, no caracterizado. En este caso, en ese lugar, ¿qué tipo de epitelio sería? Cilíndrico, ¿no? Entonces, o en el intermedio, por un público transformándose ahí. Entonces, un epitelio alto va a tener eso, características. Los pacientes con metástasis ganglionares o con tumor que supera la muscular propia, se suele administrar quimioterapia y la resección quirúrgica. Entonces ya este conducta de tratamiento, ya una vez se ha determinado que hay un adenocarcinoma, ¿no?, biopsia ya te dice un adenocarcinoma, bueno, direccionar dónde. No lo van a tener ustedes como medicina, si no son oncología, ¿no? Para que se haga ya verán ellos esta dedicación, si lo van a hacer quimioterapia, radioterapia, o ya no pueden hacer nada. Eso ya lo determinarán ellos, los adenocarcinomas. Y el otro, el carcinoma epidermoideo. Varios factores: tabaco, alcohol, hábitos alimenticios, hay diferentes factores, el consumo de sustancias cáusticas, las acalacias, las esteroides procáusticos, acalacias, todas estas llevarían entonces a carcinoma epidermoideo. También la clínica disfagia, odinofagia, pérdida de peso. En la endoscopía se va a poder determinar esto. ¿En qué parte va a estar la carcinoma epidermoideo? En los 2/3 superiores. Entre las opciones de tratamiento, endoscopía, la lesión del paciente cumple los criterios de tratamiento quirúrgico están la mucosectomía endoscópica, la terapéutica fotodinámica y la ablación tumoral mediante coagulación a través de agua. Bueno, esto es procedimiento ya de oncología. Bueno, úlceras gástricas y neoplasias. El estómago ya lo conoce la anatomía macroscópica, ¿no? Ya lo conocen todo, ya estudiado. Bueno, lo van a poder posar en sus preguntas específicas nomás. La forma que tiene el estómago. ¿Qué forma tiene? J mayúscula, ¿no? Y el intestino también manera de cornamusa, ¿no? Cornamusa. Bueno, en forma de J mayúscula.
¿Cuántas partes tiene el estómago? ¿Qué porciones? Vertical y horizontal. En la parte vertical, ¿qué cosas están? El ancho, el cuerpo, y en la horizontal, el ancho. Y en la vertical, ¿cuál está? El cuerpo y el fundus y el cuerpo. Las caras que tiene el estómago, dos, anterior y posterior. Los bordes que tiene, borde derecho, con curvatura menor, borde izquierdo, curvatura mayor. La izquierda mayor, la derecha menor. En la curvatura menor, ¿qué epíplomo se encuentra? Epíplomo menor o gastriopático. En la curvatura mayor, epíplomo mayor o gastropólico. Bueno, ¿qué arteria se llega al estómago? La curvatura menor, ¿cuál es? Gástrica izquierda, gástrica derecha. Así es. En la derecha también, la gástrica derecha estamos hablando, es la coronaria estomática y la pilórica, ¿no? Que van a juntarse. Bueno, de todas maneras, ahí tienen su estómago, entonces imaginariamente, su parte macroscópica del estómago, las anatomía microscópica, aquí ya la parte histológica, las cuatro capas, la profunda, la superficie, la mucosa, la más profunda, ¿qué tipo de epitelio? Cilíndrico, simple. Luego viene la submucosa. La submucosa, epitelio, ¿qué tejido conjuntivo es? Denso, no moderado. Sí, o es laxo. Es denso no moderado. Luego viene la capa muscular. La capa muscular, longitudinal, circular. Y por último la apéndice. En la mucosa, un compartimiento superficial formado por fositas gástricas cortas, rectas, cubiertas por células cilíndricas altas, foveolares. Estas son los que van a producir la mucosa. Compartimiento más profundo va a formarse por células más pluripotenciales y además también mucosas del cuello y del fondo presentan las glándulas gástricas. Las glándulas, una glándula gástrica en sí, a nivel del cuello va a tener las células foveolares. A nivel del fondo va a tener las células parietales o cínticas que va a producir ¿qué cosa? Ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castel. Y las células principales, que más o menos la más abundante en la parte intermedia está, va a producir ¿qué cosas? El pexinógeno. Pexinógeno que se va a convertirse en pexina. Bueno, las foveolares producen la mucosa. Las principales produce la célula, el pexinógeno que se va a convertirse en pexina. ¿Cuándo se convierte en pexina? Cuando entra en contacto con ácido clorhídrico. Y la pexina es una enzima proteolítica. Ya comienza en la digestión de las proteínas. Las proteínas de cadenas protectíticas largas con otras más pequeñas van convirtiendo, va a comenzar de verdad. Para terminar, después esto, cuando llega ya al duodeno, ya comienzan entonces las enzimas proteolíticas pancreáticas, terminan a degradar hasta terminar en convertir en aminoácidos. Por tanto, decimos que las células principales producen pexinógeno. Este pexinógeno, por acción al entrar en contacto con el ácido clorhídrico, ya se convierte en pexina. Y pexina ya es una enzima proteolítica que ya va a servir para degradar las cadenas largas polipeptídicas en cadenas más pequeñas o en cadenas intermedias para que la digestión se complete a nivel del duodeno por las enzimas pancreáticas. En las células parietales se va a formarse ¿quiénes? Factor intrínseco de Castel
y participa en la formación del ácido clorhídrico. ¿Para qué sirve el factor intrínseco de Castell? Para la absorción de vitamina B2. Bueno, ya tienen las preguntas para la residencia médica. Algunas preguntas. Sirve para la absorción de la vitamina B12, el factor intrínseco de Castell. Este factor intrínseco de Castell entonces se une con vitamina B12 para la absorción. Y si no existiera el factor intrínseco de Castell, entonces se absorbe la vitamina B12, no. ¿Qué se llama anemia? Que se va a darse por esto. Anemia perniciosa. ¿Qué tipo de anemia sería de acuerdo al volumen corpuscular media la anemia perniciosa? Macrocítica, normocítica, microcítica. Macrocítica. Con volumen corpuscular media que va a ser mayor a 100 hectolitros. Bueno, el examen comienza. ¿Para qué sirve el factor intrínseco de Castell? ¿Qué tipo de anemia y su carencia va a llevar? Entonces, según volumen corpuscular media, ¿cómo va a estar la anemia? ¿Macro, normo o micro? Macro. Participa en la formación del ácido clorhídrico. Bueno, ácido clorhídrico no se va a formar directamente dentro de las células parietales y ya ácido clorhídrico como tal va a salir hacia la luz de la glándula gástrica. Por eso hablamos de que, ¿no?, en todo ese proceso de la formación, lo que sí, por un lado va a salir el ion hidrógeno, por otro lado el cloro. Cuando ya estén en la luz se van a juntarse los dos y van a formar ácido clorhídrico. Por eso hablábamos de que al hidrógeno lo va a bombear, lo va a sacar de células parietales hacia la luz la bomba de protones, ¿no? Bomba de protones. ¿Y qué medicamento actúa en ese bomba de protones inhibiendo? Inhibidor de la bomba. Todo esto. Bloqueador de bomba de protones, ¿no? Por bloqueador de bomba de protones se estaría impidiendo entonces la salida del ion hidrógeno para que no se encuentre con el cloro y forme el ácido clorhídrico. Bueno, poniendo un poco de contenido a que algunos autores que van a mencionar también hablan, ¿no?, de lo que es hidróxido de aluminio, aparte de actuar como protector de la mucosa gástrica con una capa más de estabilidad sellada adentro, otra de sus posibilidades, de sus funciones también de secuestrar el cloro a nivel de la vías intestinal. Entonces, si se secuestraría el cloro, entonces impediría que se junte con ¿qué? Impediría que se junte con el ion hidrógeno. Entonces, de esa manera también disminuiría la formación de ácido clorhídrico. Bueno, también existen, entonces hasta aquí estamos viendo las células foveolares, vimos a nivel del cuello de las glándulas, o el resto también de la respuesta que ustedes saben. Estamos nombrando de los parietales y los principales. También hay otro grupo de células que son células neuroendocrinas. Neuroendocrinas, ¿no?, tipo A, tipo E, tipo D, ¿no? Neuroendocrinas tipo A producen glucagón, el tipo G produce la gastrina y el tipo D produce la somatostatina. De todos estos que van a participar en la producción, en la formación del ácido clorhídrico, para que se active la formación, mencionamos que existían 3 fases de producción. ¿Cuáles eran? Una encefálica, gástrica y intestinal, ¿no? La fase cefálica, ¿a través de quién va a actuar? ¿Quién actúa en la producción?
acetilcolina. Ya. En la fase gástrica, ¿qué actúa? Y la fase intestinal, histamina, los tres. Eso también es pregunta, anótense para el examen. Funciones del estómago, fondo, almacenamiento de alimentos, descontaminación contenido, digestión peptídica de proteínas, secreción factor intrínseco. Bueno, eso, almacenamiento sabemos. Descontaminación con el tubo gástrico al mezclar. La digestión peptídica de las proteínas. Esta digestión peptídica, ¿quién está cumpliendo? ¿Qué enzima cumple la digestión peptídica en el estómago? La pepsina. La pepsina. El pepsinógeno que se ha convertido en pepsina. Y secreción del factor intrínseco. Antes, píloro, machacamiento y la desintegración de alimentos sólidos, control de vaciedad gástrico, regulación de disminución de ácidos. Funciones motores del estómago, actividad motora digestiva, motora interdigestiva y vómitos. Motora digestiva contribuye a la digestión mecánica, almacenar, machacar, mezclar, humedecer, desdoblándolos en pequeñas partículas, etc. El píloro no solo tiene alimentos ingeridos, también impide el proceso de la bilis y las secreciones pancreáticas para que no se procedan. Las relajaciones de estos esfínteres controladas por neuronas endógenas secretan por efecto intestinal vasoactivo óxido nítrico. Bueno, también puede retroceder entonces bilis y jugo pancreático. ¿Bilis y jugo pancreático es alcalino o es ácido? Alcalino. Y si se retrocede, también puede formar la gastritis alcalítica. Actividad interdigestiva, 3 fases. Primera fase, no hay peristaltismo. Segunda fase, esporádicas. Tercera fase, peristaltismo intensas y repetidas. Otra de las funciones, aparte de esa actividad motoras que hemos mencionado, los vómitos. Función, absorción y secreción. Existen 3 fases de la secreción: la cefálica, la gástrica y la intestinal. Histamina, gastrina, acetilcolina serían los estimulantes. Y el inhibidor de esto, de la formación de la célula, va a ser la somatostatina, de las células T que se forman de las neuroendógenas. Criterios generales para valorar los trastornos gastrointestinales: náuseas, vómitos y las dispepsias. Las dispepsias lo metemos en una caja de Pandora, ¿no? Dolor abdominal en el abdomen superior, no sabemos de dónde viene, ¿no? Entonces catalogamos, si no tenemos un estudio, un diagnóstico específico, como síndrome dispéptico. La gastritis, como síndrome dispéptico. Si no tenemos una endoscopía, toda molestia. Anomalías anatómicas: hay estenosis pilórica hipertrófica congénita, vólvulos y torsiones, como anomalías anatómicas del estómago, pero no. Trastornos de motilidad, gastroparesias y besoares, estos 2 grupos. Enfermedades inflamatorias, infecciones por Helicobacter pylori, gastritis aguda crónica de sus diferentes causas y enfermedades pulsospépticas. Gastropatía hipertrófica, gastrinoma, síndrome inmensa. Aquí la gastrinoma es qué células estaría afectada de la mucosa gástrica. Células G. Cuando hay tumor en las células G, ¿qué pasaría con las células G? ¿Qué produciría en abundante gastrina? Y si se produce abundante gastrina, ¿qué provocaría? Ácido clorhídrico. Eso es lo que va a suceder si no se utiliza. Bueno, vamos a hablar pero después de esto. Anomalía anatómica, estenosis pilórica hipertrófica congénita de nacimiento. Volvulaciones, torsiones que hemos mencionado ya en una de las alteraciones anatómicas del esófago. ¿En cuál era? ¿En cuál creen? Hernia hiatal, paraesofágico por deslizamiento, si se volvula y se torsiona eso. ¿Cuál de las dos sería? Por deslizamiento o paraesofágica, hernia hiatal del esófago. ¿Cuál se volvularía así?
girar sobre su propio eje. ¿Se acuerdan cómo era el del deslizamiento y cómo era el paresofágico? ¿Cuál eran los? Paresofágico, ¿no? Si ese era el diafragma, el orificio esofágico ensanchado, el esófago con el esfínter, ¿cómo es el esfínter pilórico esofágico inferior en su punto normal? Está normal, porque sí, una parte de la curvatura mayor por ese ensanchamiento se mete dentro del mediastino. Entonces ahí tenemos el paraesofágico y eso podría girar sobre su propio eje. Estrangular, vólvulo. Bueno, vamos con estenosis pilórica hipertrófica congénita, 1 de cada 150 nacidos. La malformación caracterizada por una hipertrofia del músculo circular del píloro, ¿no?, que impide la salida del contenido gástrico hacia el duodeno. No se conoce la causa, datos indican carencia de normas entéricas que relajan el músculo, lo que sí, después de 3 o 4 semanas se va manifestándose mucho más, con vómito proyectil libre de bilis. A la exposición física se palpa un nódulo como aceituna en el flanco derecho, es decir, nacidito, ¿no? El tratamiento es quirúrgico. Vólvulo y torsión gástrica se produce en adultos al torcer, obstruye la luz y su cielo sanguíneo. Ejemplo, hernia hiatal paraesofágica. El tratamiento de este vólvulo torsión del estómago, tratamiento, ¿no?, primero se puede resolver por aspiración nasogástrica y desrotación endoscópica. Pero al final, después, si es eso, sería aliviar momentáneamente, ¿no? Al final, para prevenir que otra vez cause, eso sería entonces quirúrgico. Lo que es hernia hiatal paraesofágica tendría que ser quirúrgico. Las gastroparesias, disminución de la motilidad gástrica, vaciamiento gástrico, reemplazada por hipomotilidad. Algunos pueden darse por traumación, intervenciones quirúrgicas, distensión abdominal con sonda nasal. ¿Cuántas veces se ha visto, han entrado a cirugía por la manipulación que han tenido las asas intestinales, estómago, peritoneo, todo eso? Después de salir a pocas horas, distensión abdominal. Bien, ¿qué se pone? Sonda nasal. ¿Sí? Después va reaccionando la motilidad y desaparece todo eso. Otra, eso sería en su forma aguda. En su forma crónica va a ser por causa de neuropatías vegetativas de estómago, diabetes mellitus, ¿no? También las parece que se va a dar en las esclerodermias o endurecimiento, ¿no?, por depósito de ¿qué es la esclerodermia? De colágeno, ¿no? Tanto a nivel de la piel, en las vísceras, la capa muscular se va a dar eso. Entonces, como el tubo rígido lo va a mover, disminuye la motilidad. Las gastroparesias. Luego tenemos los besoares. Besoares son compresiones de material ingerido que se forman en la luz del estómago. Fitobesoares, tricobesoares. Fitobesoares por cestos de fibra, tricobesoares por cabellos, ¿cierto? Esto se ve en las vacas y los animales mayormente, ¿no? Como pelotas así grandes se van formando cerebro del estómago. Lo mismo puede haber también en las personas los besoares, y estos como válvulas estarían impidiendo cuando se contrae el estómago y el contenido tiene que pasar hacia el duodeno, pero taponando estarían esto, ¿no? Esas concreciones. ¿Qué hora es? 50 o 50. Enfermedades inflamatorias del estómago. La causa del estómago y duodeno se pueden lesionar diversos procesos infecciosos, inflamatorios, tóxicos, endógenos, que también pueden lesionar el ácido y la pexina endógena que se encuentra normalmente en la luz. Bueno, en esas enfermedades inflamatorias, aquí vamos a hablar de lo que son las gastritis en sí, ¿no? Bueno, hay causas endógenas, hay causas exógenas para la gastritis. Las endógenas, nosotros mismos producimos. Las causas endógenas, ¿quiénes serían los que van a producir la gastritis?
Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico y Gastritis. pexina. Eso es factor endógeno de los procesos inflamatorios del estómago, de la gastritis. Endógenas. Y las exógenas, todas las otras causas externas que vamos a mencionar. Como el contenido de esto es tan dañino, los trastornos relativamente menores de la barrera mucosa o de la falta o de las fallas leves en la neutralización de ácido pueden dar como resultado la lesión de la mucosa. La enfermedad necroinflamatoria de la parte alta del tubo digestivo, ya sea aguda crónica, localizada en difusa, clasifica bajo rúbrica en especial gastritis o duodenitis. Para que exista esa gastritis, entonces tendría que haber un desequilibrio entre el factor de defensa y entre la agresión. En este caso, factor de agresión puede ser endógena, puede ser exógena. Puede ser ácido clorhídrico y su pexina que aumentan, ¿no? Los factores que pueden llevar a que aumenten este ácido clorhídrico y pexina, o también otro tipo de sustancias cáusticas ácidas que pueden haber ingerido, ¿no? Causas externas que pueden, hasta las radiaciones, etcétera, inflamar. Ahora, ¿y la defensa quién sería? La defensa, ¿qué defensa tiene? La mucina. Bueno, entonces, moco versus ácido clorhídrico y pexina. Tiene que haber un desequilibrio. El moco disminuye y el ácido clorhídrico y la pexina invaden la superficie del epitelio y provocan la inflamación para provocar la gastritis. Gastritis sería entonces itis, inflamación de la mucosa gástrica. También en el estómago puede haber erosión. Erosión son las circunflictas de necrosis de la mucosa superficial, que no va a pasar la capa muscular de la mucosa. Muscular y no atraviesa. Lesión circunflicta de necrosis de la mucosa que no sobrepasa muscular de la mucosa. Úlcera ya sería lesión circunflicta de necrosis de la mucosa que sí pasa a las musculares de la mucosa. O sea, si pasa muscular de la mucosa, ¿dónde va a llegar? Por debajo muscular de la mucosa está entonces la submucosa. Va a llegar a la submucosa, en todo caso terminar, pero por toda la cara. Entonces, ahí están entonces los tres tipos de lesiones que se van a hacer: gastritis, erosiones y las úlceras. Gastritis, erosión y úlceras. También de aquí voy a preguntar, ¿ya? Diferenciar cada uno. Vayan anotando. ¿Qué hora es? 9. Bueno. Para las gastritis mencioné que existen causas endógenas y causas exógenas. Las endógenas mencionamos que era ácido clorhídrico y pexina. Y los exógenos vamos a comenzar a nombrar las diferentes causas. Una de estas serían las infecciosas, gastritis infecciosas. Otros gastritis no infecciosas. Entre las gastritis infecciosas, el Helicobacter pylori, que es más frecuente. El más frecuente, un 98% de las causas. La otra es bacterias, ya estreptococcus, estafilococcus, ya casi nada. Esta es la mayor parte. Helicobacter pylori. Tiene que haber entonces un desequilibrio para que pueda existir una gastritis entre el factor agresor y el factor de defensa. Los AINES, ¿cómo podrían provocar las gastritis? Los AINES, todo ese tipo de la familia de estos. Inhibe la prostaglandina.
inhibidor de las prostaglandinas. Y las prostaglandinas serían hormonas de acción corta, vasodilatadores. A nivel de la mucosa, ¿qué tendría que hacer esto? Aumenta la perfusión, buena insidación, buena perfusión, bien enzimático, buena producción de mucina. Y si utilizan diclofenaco o ibuprofeno, eso, ¿qué va a pasar? Dice, ¿qué hace la prostaglandina? Los aires, ¿qué función dijo su compañera que tenía? Inhibe la prostaglandina. Y si falta la prostaglandina, ¿cómo estará la perfusión de la mucina, de la mucosa? Baja, ¿no? Las células conglomeradas, ¿cómo estará produciendo la mucosa? Baja, ¿no? Y si ese baja y el ácido clorhidropercina se está produciendo, se rompe el equilibrio. Y si se rompe el equilibrio, ¿no? Ya no hay defensa, el otro invade. Llega al epitelio, se inflama. Ahí comenzó la gastritis. Bueno, eso es lo que está sucediendo con las gastritis. Lo mismo, ¿no? Cuando en las gastritis por el estrés se va a dar, no tanto hablando del estrés que están preocupados por el examen de Andex Mater, de su arrastre. Es un talón, una piedra en el zapato para pasar al internado, es eso. Entonces, no tanto nos referimos al estrés psicológico, sino al estrés del medio interno que puede suceder en el control del medio interno. En los quemaduras grandes que tienen, en las quemaduras grandes, cómo está el líquido está cayendo, cómo está el volumen, también la presión, cómo lo mantiene ese paciente. ¿Y cómo está la perfusión a nivel de la mucosa en ese paciente quemado? Algo, disminuye. ¿Cómo está la producción de mucina? Disminuye. Produce úlceras. Úlceras de Kurling. ¿No? En los pacientes con ACV postrados en neurología están internados semanas, meses que están desaparecidos. Hacen cerebrovasculares tequeados están tiempo. Desde ya no tienen control del medio interno, ¿no? También en este paciente suelen suceder úlceras, las gastritis úlceras, úlceras que se pueden perforar, sangrar, y ese es paciente. Es úlceras de Cushing. ¿Ya? Ese también va a ser pregunta de examen. ¿Ya? ¿Me entendieron lo que les digo? Sí. ¿Ya? Las úlceras de Cushing, ¿en quiénes se va a dar? En los quemados. En los tequeados pacientes neurológicos, ¿qué tipo de úlcera va a ser? Úlcera de Cushing. Seguro preguntas eso. No se la dicen a los. ¿Aquí hay cuántos ahorita? 60. A los 40 que faltan no la dicen.